sobre claves para entender el autismo en niños. Claves para entender el autismo en niños. Con nosotros el doctor Franklin Montero, neurólogo, pediatra, aquí en Madre Paso a Paso. Bienvenido, doctor Montero, gracias por estar aquí. Gracias a ti una vez más por invitarme a mi casa. Así mismo. Hablemos un poco para que la gente pueda entender, ¿ven estas siglas? Hablemos de las siglas. TA. ¿Qué significa para que las personas cuando la vean sepan decir, entendí y lo aprendí en Madre Paso a Paso? Bueno, cuando hablamos de autismo desde el punto de vista neurológico, porque hay que tener una aproximación global e integral en estos pacientes, hablamos de TEA. TEA es T de trastorno, espectro y A de autismo. Entonces un trastorno es, vamos a decir, una condición que persiste en un individuo que altera un sinnúmero de circunstancias por un tiempo determinado o quizás por una buena parte de su vida o por toda su vida. Eso va a depender mucho del contexto. Entonces, cuando hablamos de espectro, nos referimos a que eso puede ir desde muy ligero hasta muy severo. Y cuando hablamos de autismo es porque anteriormente entendíamos que los pacientes con ese tipo de trastorno estaban siempre enfocados en ellos mismos y en intereses muy restrictivos, es decir, en cosas puntuales, en uso quizás inapropiado de objetos, en tiempo y en frecuencia y en pocos intereses en lo que tienen delante, de los estímulos, quiero decir, neurosensoriales. Viniendo al 2023, uno sabe que el trastorno del espectro autista es más frecuente de lo que se imagina. Anteriormente decíamos que 1 de cada 100 niños en el mundo podía tener algún tipo de trastorno del espectro autista. Recientemente se sabe en investigaciones de campo en Estados Unidos, que es en donde más investigan y publican sobre eso y otras condiciones médicas, que en niños a partir de 4 años, en un grupo determinado, 1 de cada 44 niños tenía autismo en alguna manera. Entonces, cada vez que pasa el tiempo vamos acercándonos y vamos viendo efectivamente la magnitud del problema. Entonces, en lo que me compete, yo soy neurólogo de niños y quizás muchas veces los padres vienen al neurólogo buscando que le digan que no o buscando que le diga si tiene algo asociado. Y cuando me toca pensar en un trastorno del espectro autista, lo primero que hay que estar claro es que la aproximación es amplia. Y es amplia en el sentido que va desde los propios padres, los profesores, los psiquiatras, los psicólogos, los terapeutas, los médicos. Va el pediatra, va el neurólogo pediatra, va el médico de adolescente. O sea, es un trabajo de equipo y un trabajo integral al mismo tiempo. A veces las madres vienen y dicen, yo siempre supe que había algo, pero mi médico me dijo que no, o mi mamá me dijo que no, o mi esposo, en el caso de las señoras, me dijo que no. Y bueno, yo no quise buscando más. Ese es un escenario. Luego está el otro escenario de padres que desde principio le han dicho que el niño tiene una condición que no se relaciona como los otros, que es diferente a los primos, que es diferente a los hermanos, y entonces ellos les cuesta aceptar y entonces hacen lo que nosotros decimos medical shopping, es que van comprando como diagnóstico de médico en médico, e inclusive cuando llegan a la oficina no dicen todas las cosas que le han hecho, omiten parte de la historial clínico, omiten parte de antecedentes para ver si el médico que tiene delante descubre lo que tiene su niño, que es una tontería porque aquí el tiempo lo van perdiendo el niño, no los padres. Entonces, palabra mágica en esto: tiempo que se pierde no se recupera. No se recupera. Entonces, cuando hablamos de claves para entender el trastorno del espectro autista, obligatorio desde el punto de vista neurológico, porque es lo que yo trabajo, tienes que remontarte atrás e ir a lo que es neurodesarrollo. ¿Por qué remontarte atrás, ir a lo que es neurodesarrollo?
porque el trastorno del espectro autista tiene afectación en comportamientos sociales, tiene problema en la comunicación y tiene problema pues a partir de lo que es interacción y comunicación, pues muchas veces puede estar afectada la capacidad de hablar o la capacidad de razonar del individuo. Entonces, ¿qué pasa? Si un niño tiene un desarrollo que no es, como se dice, el típico de las personas que no tienen ninguna condición, los niños que tienen un desarrollo acorde a su edad son neurotípicos, y los que no tienen un desarrollo acorde a su edad desde el punto de vista neurológico son no neurotípicos. Entonces, este paciente que desde pequeño no mira los ojos desde recién nacido, que en ningún momento cuando la madre lo lacta mira los ojos, que a partir de las 6 semanas no se ríe, que es la primera comunicación que tiene el niño con su madre, que es la sonrisa social, que más tarde cuando la madre intenta hablarle en lenguaje de bebé, hola mi niño, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Entonces el niño no la mira, no intenta como reproducir con la boca los sonidos que ella hace, no hace como el gorjeo diálogo que hace un bebé con la madre, que es un niño que realmente es muy tranquilo, que las madres y las abuelas dicen, ese niño es un amor, ese niño no molesta, él puede llorar si está sucio o quizás a veces puede llorar si tiene hambre, o sea, no se interesa por nada. Es un niño que tú le pones un objeto delante y le cuesta seguirlo, es un niño que tú le vas a ofrecer algo y no lo va a tratar de tomar en sus manos, llegado el desarrollo. Y luego en ese contexto de cosas pues pueden venir otras características que te das cuenta que puede sentarse más tarde, que puede tener el sostén de la cabeza más tarde, que le cuesta comenzar a caminar, que cuando lo hace camina generalmente en puntillas. Es frecuente que los niños, la mayoría de los niños puede comenzar a caminar en puntillas, pero en un momento después ya aprende y pone todo su piecito completo, que es un niño que le cuesta aprender a hablar, a comprender, y ya luego que cuando comienza a mover y a caminar, pues tiene intereses específicos y rutinas específicas. Por ejemplo, tú invitas a un niño que tú sospechas que pudiera tener trastorno del espectro autista a tu casa y tú no lo conoces. Normalmente los niños el primer día vienen, no la primera vez que llegan a un sitio como todos los adultos están un poquito tranquilos, observan y entonces después interactúan y exploran. Un niño que puede tener esta condición puede tener varios escenarios, puede efectivamente ir y moverse sin ningún objetivo fijo en la sala en donde está, o ir de un sitio a otro, de un sitio a otro, de un sitio a otro, o sea, que tú te das cuenta que no está explorando, está haciendo una rutina de lo que él hace, y que luego puede preguntarte lo mismo muchas veces, y que un objeto que encuentre puede con ese objeto, vamos a decir, un carrito que dejó otro niño, no lo va a utilizar correctamente, así como en el juego simbólico de el carro va en la tierra y va haciendo el sonido de carro, sino puede voltear el carro boca arriba y la rueda, pues entonces una de las ruedas estar dándole vuelta con uno de sus dedos todo el tiempo que te está visitando. Entonces tú te das cuenta que es un niño que no utiliza ese objeto, juguete, de la manera correcta, es un niño que no interactúa contigo de la manera correcta y es un niño que no explora el espacio en el que se encuentra de la manera correcta, es un niño que quizás cuando tú le hablas te puede responder sí o no, si es un tema que le interesa a él, y quizás si es un tema que le interesa verdaderamente a él, pues te puede poner una conversación y puede ser muy locuaz, porque hay niños con trastorno del espectro autista que tienen lenguaje que pueden ser muy locuaces, pero de temas que a ellos les interesa. ¿Depende el espectro? ¿El niño puede desarrollar el habla o no? Bueno, mira, ahora con el DSM-5 que va retirándose de lo que es la palestra médica, lo que era DSM-4T, que para mí era bastante completo y más detallista en muchos aspectos, los niños que tenían la condición de Asperger o síndrome de Asperger tienen lenguaje, tienen un nivel intelectual muchas veces elevado, o a veces
se parecen mucho a los que tenían autismo de alto nivel funcional, que es el High Teaching Autismo, pero les cuesta relacionarse. O sea, son inteligentes, tienen lenguaje, pero les cuesta relacionarse. Entonces, esos niños, que ahora es como un autismo grado 1, sí tienen lenguaje. Algunos pueden comprender y sostener una conversación contigo. Si lo entrenan desde temprano, pueden tener una interacción mejor. Okay. Si no lo entrenan, pues ellos van a tener temas específicos. En buen español es como la gente dice, no, ese niño le gusta hablar de tal cosa. Y tú le vienes a preguntar cualquier cosa de su casa, de su mamá, de su hermano, y él te puede decir sí o no. Pero si le habla de los dinosaurios, si le habla de los carros, si le habla de, vamos a decir, algún animal en particular, del océano, de los ciclones, y te dicen de los temas que le interesan, cosas con una precisión que te dice, Dios mío, pero es muy inteligente. Claro, es muy inteligente y razona, pero razona mucho lo que le interesa. Ahora, cuando tú lo sacas dentro de esa zona de interés y lo lleva a la vida cotidiana, le cuesta mucho tener habilidades para entender la comunicación con los otros niños. ¿Los niños con el espectro autista tienden a tener tics? Bueno, muchos niños, dentro de lo que son el trastorno del espectro autista y dentro de las características de DSM-5, DSM significa el Manual Estadístico para Enfermedades Mentales de la Academia de Psiquiatría Norteamericana. Se utiliza mucho esa escala a nivel mundial. Entonces, hay niños que tienen intereses restrictivos y pueden tener, cuando dice intereses restrictivos, es que están en cosas específicas, inclusive con objetos específicos y con estereotipos que pueden ser motores, o que pueden ser vocales, o que pueden ser de otra naturaleza. Y los estereotipos motores, pues los niños, algunos por ejemplo, pueden tener un objeto alargado, por decir algo, y les gusta ver cómo el objeto se mueve delante de ellos. Entonces cogen un lápiz y están moviéndolo constantemente. O puede ser tocándolo, o puede ser haciendo cualquier cosa, o puede ser textura de la ropa, o puede ser cualquier cosa. No sé si me va a entender. Sí, o sea, sí, tienen un uso inapropiado del objeto que tienen delante. ¿Ves? Entonces sí, ahí tú tienes los niños que tienen esos tics. Entonces también tú tienes niños que tienen un problema en la conducta, y es que son muy intranquilos, o a veces pueden ser muy tranquilos. O sea, es un niño que el desarrollo psicomotor que nosotros utilizamos como escala para valorar a todos los niños que vienen a la oficina, tú te das cuenta que no es acorde a la edad. Desarrollo psicomotor significa que en lo que es tu proceso desde el nacimiento o antes de nacer, pero en el caso que nos compete desde el nacimiento hasta los 6 años, tú vas teniendo un desarrollo acorde a tu edad. Tú tienes los aspectos motores, los aspectos intelectuales y, vamos a decir, los aspectos emocionales. Entonces, un niño que tiene, en lo que concierne el trastorno del espectro autista, las interacciones sociales, él no entiende mucho lo que pasa. Okay. Y entonces no comprende el contexto de lo que es la comunicación social, ni integrarse con los otros niños, ni comunicar con los padres. Entonces ahí tú tienes pistas para pensar en trastorno del espectro autista, que puede venir asociado, por ejemplo, a que tenga un retraso motor. Es decir, no sostuvo la cabeza a tiempo, no se sentó a tiempo, no caminó a tiempo. Y luego tienes que puede también tener alteración en la parte intelectual. Es decir, no tiene un nivel intelectual cognoscitivo como para su edad, para entender, para razonar, para intercomunicarse. Si tiene una alteración de los 3 aspectos del desarrollo psicomotor y tú lo contabiliza y sabe y lo confirma, entonces tú tienes un retraso psicomotor que ahora se puede decir un retraso global del desarrollo. Pero cuando tú sabes que están los 3 aspectos afectados, a veces tú puedes tener, como dicen en Francia, un desarrollo psicomotor disarmónico, es decir, que tiene algunos aspectos que están normales, pero otros que están muy anormal.